Querétaro 24/7 Noticias. Además en esta mesa de trabajo, y además le agradezco infinitamente a el ex senador de la República, fue senador por el Partido Acción Nacional, obviamente con una presencia significativa, fue dirigente también del Partido Acción Nacional, y bueno, con una presencia, digo yo, y lo digo también de esa manera, de lo que tiene que ver con la congruencia institucional, con la congruencia política, con la congruencia ciudadana, de lo que hoy por hoy en este país nos obliga a decir las cosas que tenemos que decir y nos obliga también a escuchar las cosas que tenemos que escuchar. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho, para mí un honor que esté Damián Cepeda. ¿Cómo estás, Damián? Me da mucho gusto estar aquí contigo, hombre. Igualmente, igualmente. Además, poder tener la oportunidad de estar presencialmente aquí. Que ya no la debíamos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, contento. Y como siempre, gracias. Y bienvenido a Querétaro. Creo que hay temas muy importantes que quisiéramos también referir. Lo hemos hecho vía telefónica, ahora de manera presencial. Mucho gusto. Y quisiera comenzar además con lo que está ocurriendo en la opinión pública, lamentablemente en el país, de lo que se ha dado a saber del huachicol fiscal, que en algún momento también tú lo has referido como una parte pues que deja ver un viso de corrupción, un halo, yo digo, si me lo permites, asqueroso de corrupción, que obviamente está latente, ha invadido en las entrañas de este país, mi querido Damián. Fíjate que es una historia terrible. Lo que está pasando con el tema del huachicol fiscal, con la Marina y con otras dependencias del gobierno, por varios motivos, pero yo te diría primero porque es el caso de corrupción más grande jamás documentado, jamás visto en la historia de México. Caray. Fíjate bien lo que estoy diciendo y me hago cargo de mis palabras. Sí, claro. Se quedan en pañales cualquier otro caso de la historia del país. Pero hablábamos de Segalmex, hablábamos de la estafa maestra. Segalmex es el segundo lugar, la medalla de plata. La medalla de plata de Segalmex, que es el escándalo de corrupción en la alimentación del gobierno anterior de Morena a nivel nacional, son 15,000 millones de pesos. ¿Sabes de cuánto se estima el daño del tema de huachicol fiscal al año en México? 200,000. No me digas, yo leía, me quedé en 170,000. 200,000 millones de pesos al año. ¡Qué barbaridad! No hay punto de referencia. O sea, nunca había existido un caso de corrupción tan grande como el que se acaba de destapar. Y sucedió en el gobierno anterior de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, que había dicho que se había acabado la corrupción en el país y que militarizó muchas de las áreas estratégicas del país, alegando que no iba a existir corrupción. Claro. ¿De qué se trata el tema de huachicol? Sí, porque luego mucha gente escucha la palabra y dice, pues, ¿qué es eso? Huachicol fiscal significa, o sea, todos recuerdan el famoso huachicol, que era pues los piquetes a los que se robaban ductos, en los ductos de que se robaban se robaban la gasolina y que por cierto, en alguna ocasión algún alto funcionario de un estado me decía, mentira, güey, salen directamente de las bodegas de Pemex o de los lugares, de las instalaciones. No hay necesidad de. En fin, vamos a suponer que sí, pues pero no se lo tuvimos roban, un incidente, tuvimos en Tlahuelita, claro, obviamente. sí existía, pero lo que me querían decir era que también era mucho corrupción, con temas de pipas y demás. Pero correcto. Bueno, después evolucionó y lo que empezaron a hacer fue comprar diésel o gasolina, combustibles baratos en Estados Unidos, porque hay un diferencial de precio, claro. Más barato allá, de entrada ahí le ganas, pero luego con corrupción de aduanas, Hacienda, SAT y un montón de dependencias, Pemex y demás, lo cruzaban a México haciéndolo pasar por otro producto, por ejemplo un aceite ya usado y demás, claro. Y esto hace entonces que no pague impuesto. Y ese es el desfalco, a eso se le llama huachicol fiscal. Claro. Bueno, eso se estima que suma entre los 170,000 millones que tú comentabas hasta 200,000. De hecho, hay cálculos más grandes. ¡Al año! ¡Al año! Ahora, una situación de esa naturaleza, donde están implicadas empresas importantes como Petróleos Mexicanos, aduanas, ahora surge el tema de la Marina Armada de México, lamentablemente nos deja pensando si también en el Ejército Mexicano, lo digo con todo respeto, la Secretaría de Defensa Nacional, pero un tema institucional que no es de este año, Damián Cepeda. Este mecanismo crece, se consolida en el sexenio anterior de Morena Federal. Esa es la verdad, pues tal cual. Ahí es cuando empieza el problema y se fortalece. Y hoy yo volteo y veo, y
afortunadamente, qué bueno que ahorita sale la investigación, yo eso lo reconozco. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Pero sí creo que tenemos que hacernos cargo, oye, espérenme, ¿cómo pasó esto? ¿Y por qué no se había hecho nada? Dos comentarios adicionales. Primero, Por favor. es crimen organizado esto, pero la gravedad es que es crimen organizado del Estado mexicano. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí, qué grave, qué grave. O sea, es que, Damián. pues es que, ¿cómo le hicieron para meter buques, pipas y cuánta cosa? Tenía que estar puesto de acuerdo gente de aduanas, gente fiscal, gente de Pemex, gente de Marina, gente de todos lados. Eso es crimen organizado. Crimen organizado es 3 o más personas cometiendo un delito de manera permanente. Claro. Nada más que aquí la diferencia es que lo llevaba a cabo el Estado mexicano. Entonces, cuando sumas eso, por ejemplo, el tema de Tabasco, donde el secretario de Seguridad Pública con la barredora. era el líder del crimen organizado en el Estado, que también estaba metido en Huachicol, dices, oye, espérate tantito, Sí, es que claro. esto ya es algo sistemático Sí, que claro, está pasando. sí, claro. Volteas y ves Sinaloa, volteas y ves Tamaulipas. Ahora, dicen mucho, es que no se sabía. No, espérame, claro que se sabía. Desde 2019 hubo casos señalados en Tamaulipas. Se levantó la voz por parte del gobernador del estado, emanado del PAN en aquel entonces, ¿no? Y no hicieron nada, de hecho se le fueron encima. Sí, claro. 2021 Cabeza escándalos de vaca. fuertísimos Sí, en claro. aduana, Sí, que hicieron que supuestamente se tomara la decisión de que Marina De se encargara. militarizarlas, ¿no? Bueno. Incluso. Hay desde hace más de 3 años artículos periodísticos de articulistas destacados nacionales y portadas nacionales que hablan con nombre y apellido de estos personajes que apenas hoy se dan cuenta claro. que eran los que estaban encargados de todo y no hicieron nada. Hubo tapadera y hubo complicidad. Pero Damián Cepeda, a mí me hace pensar, estamos hablando del tema de la barredora en Tabasco y demás, el secretario de Gobernación, que fue gobernador. Nombró al líder El criminal. secretario de Gobernación, que es Secretario de Seguridad Pública. un contacto cercanísimo, Pues importante claro. con el presidente de la República. Digo, yo no quiero inculpar a nadie más, pero la situación está muy A mí sí me compleja. parece que tiene que haber una investigación nunca antes vista. Y aplica lo mismo para otros secretarios del pasado también, ¿eh? Sí, Que es lo que claro. luego no pasa en México. O sea, no puede ser que una persona, unas cuantas personas hagan esto y nadie diga nada. Hoy, por ejemplo, estos personajes que en Marina hicieron esto Sí. son sobrinos del secretario de la Marina, de López Rafael Obrador. Ojeda, Crecieron y se empoderaron, eran los operadores políticos. Y todo el gobierno está queriendo decir, no, pero el secretario no tiene nada que ver. Oye, espérame tantito. Sí, claro. Lo menos que nos merecemos es una investigación total. Además, no soy yo el que dijo, fue el presidente López Obrador el que dijo que no pasa un negocio de corrupción Sí, lo en vi, México sí, lo vi, sin lo vi, que lo el estoy presidente viendo, sí. esté enterado. Entonces, no, yo sí creo que no puede haber un caso de corrupción histórico en el país que se estima de más de 200 mil millones de pesos al año, sí. sin que exista una investigación donde caigan todos los que tengan que caer. Se suponer- tiene que hacer cargo Morena de ese caso de corrupción. en su Quiero gobierno. suponer que el presidente López Obrador no sabía. Quiero Pues suponerlo. ojalá, porque sería terrible que sí. Pero lo que yo sí ese te es el digo tema, ese es el es punto, que es un Damián tema Cepeda. institucional que se llevó a cabo porque se pusieron de acuerdo Marina, SAT, aduanas, Pemex, Sí, ¿no? claro, Para llevar sí, a cabo claro. ese acto de corrupción terrible y de crimen organizado. Ahora, no acaba ahí la historia, fíjate nomás. Resulta ser que hace un año hubo un personaje de aduanas que denunció, lo mataron. Sí, está muerto, te iba a decir. Denunció formalmente ante el secretario de Marina el caso, lo mataron Sí. después y los únicos que sabían dónde estaba, porque andaba de vacaciones y tienen que reportar, era la propia institución. Sí, Hace unos días se suicidó otro de los implicados. sí, en su misma Y oficina. ayer resulta ser que por accidente matan En un supuesto una- accidente a otro. Y a eso se suma la muerte del mencionado líder huachicolero Así es, sí, que así fue es. acusado de financiar campañas de Morena, ¿no? Y la Caramba. muerte también antes de un encargado de aduanas Sí, en Polanco, sí, en claro, México. sí, por supuesto, Entonces sí, dices por tú, supuesto. dices, oye, pues ¿dónde estamos, pues? O sea, entonces yo sí, perdón, pero con toda la firmeza y Sí, con Damián, responsabilidad. sí, por supuesto. Yo no voy a andar acusando a nadie sin razón, pero este caso es un escándalo internacional. No, por cierto, hay investigaciones abiertas en ambos lados de la frontera. Entonces yo sí digo, a ver, me da gusto que la presidenta Sheinbaum, la Fiscalía, el Secretario de Seguridad, Ujú, sí. se hayan animado a abrir la investigación. Creo que está en el contexto de la presión de Estados Unidos, de que había investigaciones ya abiertas en el caso, Sí, porque hay claro, sí, registro claro. de esto. Cuando tú compras Sí, claro. combustible en Estados Unidos
y lo exportas a México. Hay un registro de exportación. Sí, claro, sí, y ¿sabes claro. cómo se empezaron a dar cuenta que no cuadraba? Porque también hay un registro de importación en México. Resulta ser que las exportaciones de Estados Unidos y las importaciones de México no cuadran porque lo metían como aceite. Entonces ahí empezó el escándalo. Entonces, digamos, lo del buque que agarraron, pues ya era evidente, pues no, tampoco es como que... Okay. Entonces, qué bueno que avanzaron. Yo lo que no quisiera es que tuviera frenos esa investigación. Lo que no me gustó fue avanzo, pero luego le pongo el freno de decir, oye, pero el secretario no, porque pareciera que no quieren que llegue más arriba, que llegue a donde tiene que llegar, hombre. Por supuesto. Sí, porque este tipo de corrupción nos prometieron que ya no existía en México y resulta que existe ahora, más. El trabajo y en el tiempo que nos queda, Damián Cepeda, como siempre, muy amable y gracias por estar con nosotros aquí en Radar News. La presidenta de México tratando de, no sé si limpiarse a la palabra correcta, no sé si arreglar y corregir o también descubrir este tipo de situaciones para realmente hacer un trabajo que distinga esta administración de la anterior administración, o es más de lo mismo, Damián. Mira, yo sí veo un esfuerzo por diferenciarse, sí veo una estrategia distinta de seguridad que busca desarticular, pero me parece a mí que no se han atrevido a romper el pacto de impunidad, porque cuando topan con gobernadores, como los señalamientos que hay en Sinaloa, en Tamaulipas y demás, cuando topan en este caso, no se animan a dar el brinco a, oye, pues claro que se tiene que investigar a la Secretaría completa y ver si estaban enterados alguien más en todo el país, porque era un tema de delincuencia organizada del Estado mexicano. Ahí es donde noto que se frena. Entonces yo digo, bien por haber abierto la investigación, pero sí tiene que ir hasta allá. 2, no me gusta la manipulación de cifras que hacen, porque han estado manejando mucho en el país que han bajado los homicidios, es falso. Incrementan los desaparecidos, incrementan los homicidios culposos, incrementan lo demás. Entonces yo soy más una persona que cree en que hay que fortalecer instituciones. Por ejemplo, en el tema de corrupción, que estamos viendo a nivel nacional, pasa pues porque no hay transparencia, pasa porque no hay... desaparecieron. Pues, claro, ahí, por ejemplo, déjame aprovechar que estoy en Querétaro. Por favor, me gusta a mí siempre hacer paralelismos, pero ahí es cuando yo digo, oye, ¿qué valor tiene, por ejemplo, este primer lugar que tienen ustedes del World Justice Project, de Estado de Derecho, de límites al poder gubernamental? 8º lugar, en primer lugar en el sistema penitenciario. En tema de percepción de corrupción, de menor corrupción. Ahí es donde dices, oye, es que las instituciones funcionan y están dando resultados. Por eso no pasa aquí ese tipo de cosas que sí estamos viendo a nivel nacional. Entonces yo sí creo que son ejemplos que se tienen que tomar. Hoy a nivel nacional dieron otro paso equivocado. Desaparecen el órgano de transparencia. Tú sabes que el 99% de las solicitudes de información que se están haciendo las están negando. Decían que no iba a cambiar. Son de seguridad nacional, son reservados. Es que por eso pasa tiempos, corrupción. Entonces yo sí creo más en el modelo tipo Querétaro que en el modelo que se está implementando a nivel nacional. Hablas de esos 200 mil millones de pesos al año, pero locura, ¿no? ¿esto sería la punta del iceberg o piensas tú que esto sería el pozo, que sería el drenaje? El drenaje, la cloaca, mi querido. De entrada multiplícalo por el número de años, ¿no? Entonces te vas a dar... Cuando menos está documentado 700 mil millones de pesos en este asunto y hay estimaciones de que llega a más de 1 billón, ¿no? En la suma de los años. Entonces, tú, caray, y en ese mismo tiempo resulta ser que se les cayó el sistema de salud y no hay dinero para medicinas, para hospitales, ¿no? Traes 44 millones de personas que no tienen acceso a salud cuando te entregaron el país con 20. En ese mismo tiempo traes 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo. Ahí es donde yo digo, oye, espérame, no se vale. Y por eso me parece a mí que tenemos que enfocarnos y exigir buenos gobiernos, caray, hombre. No son casualidades. Fíjate, no me tocó platicar contigo el otro día, pero salieron los datos de pobreza. Y a mí me llamó mucho la atención porque empecé a hacer rap. A mí me gustan mucho los números. Sí, lo sé. Y cuando voy, por ejemplo, te invitaron a Baja y estoy por ir a Chihuahua. Y siempre me gusta pues seguir preparado. Sí, claro, ¿no? claro, conocer y saber de qué estamos hablando. Y decir si están bien o están mal, ¿no? Claro. Y yo, la neta, si sale mal calificado, lo voy a decir, ¿eh? Pero yo les decía, oye, pues es que no es casualidad, traes 16% de pobreza en Querétaro contra 30 a nivel nacional, casi la mitad. Oye, es un reto todavía, claro. Nadie está diciendo que... por supuesto. Pero ya traes a la mitad. Tema, claro. En pobreza extrema traes 1.1% de población en pobreza extrema en Querétaro contra 5.3 nacionales. Traes una quinta parte. Una quinta parte. Traes 25% de más ingreso en este estado en el que estamos platicando, ¿eh? Traes un
tercio, no un tercio menos, un tercio de los homicidios que existen en el promedio nacional. Entonces sí estás viendo un modelo distinto. 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos para Querétaro. Entonces yo sí digo, a ver, no dudo, tienen retos, claro que sí. Pero de que se están haciendo mejor las cosas, se están haciendo mejor las cosas. Qué difícil momento, qué interesante también para poder reflexionar a propósito de lo que obviamente representa y significa esta realidad que nos ha tocado vivir y que me hace pensar, y finalmente, mi querido Dami, te voy a hacer una provocación ahí. Perdóname, pero la casa de 12 millones de pesos es nada. ¿Cuál de todas? Bueno, a mí no me vengas a decir, Damián Cepeda. No, hombre, fíjate que, a ver, digo, no, estoy tratando de ligar. Noroña. Dije rápido, me puse a pensar. No, fíjate, a ver, yo sí creo que todo funcionario público tiene que explicar el origen de su dinero. No es delito tener dinero. Sí, claro. Es delito tener dinero mal habido. Es correcto. Y cuando no cuadra, ¿no? Sí, eso claro. me parece bien. Sí. Me parece una pena en lo que acabó el personaje, ¿no? Siento que le dieron una gran oportunidad de ser presidente del Senado. De la mesa directiva. Y siento que la tiró. Senador, ¿no? Siento que la tiró a la basura. Y ahorita veo otros videos fuera de lugar, los comentarios, y digo, híjole, eso es lo que no debe pasar, ¿no? En política. Cuando menos yo soy un perfil distinto, ¿no? Me gusta ser serio, profesional, objetivo. Sí, claro. Pero te soy sincero, son niños de pecho con estos casos. O sea, yo sí estoy alarmado. Estoy alarmado con el hecho de que en el gobierno anterior de Morena, a nivel nacional, hayan sistematizado que el Estado mexicano se convierte en crimen organizado y que no pase nada. Eso me parece a mí el rebase de todo límite ético y moral. Sí. Porque, y eso es lo que es, perdone, no estoy generalizando, no digo que todos. Sí, claro, sí, por Pero supuesto, en este caso eso es, pues. Y cuando volteo a ver a Sinaloa y cuando volteo a ver lo de Tabasco, digo, oye, espérense. Yo por eso, y fíjense cómo no es de partidos, porque por eso sí espero que este nuevo gobierno federal rompa con eso. Claro, queremos todos. Es lo que queremos los mexicanos y para ello cuenten con nosotros, hombre. Yo estoy seguro que cualquier persona de cualquier partido va a estar más que gustoso de apoyar cualquier tipo de ofensiva que implique romper y acabar con el crimen organizado en México y garantizar la paz. Sé que estás viniendo a Querétaro, además agradezco que tengamos esta oportunidad de platicar, que nos contactamos, mi querido Damián Cepeda, y que bueno, me faltaría, en otro momento tal vez lo haremos, huachicol, este tema del desarrollo económico también en el país. Cuando tú quieras el tema que quieras. Y la violencia que no se detiene en este país, lamentablemente. Fíjate que a mí en el tema de violencia me preocupa. Sí me gusta el nuevo enfoque, sí me gusta esta apuesta de virar. ¿Estrategia? Sí. Sí, les veo eso. Sí. Yo siempre he dicho que para acabar con el crimen en México, con la violencia, necesitas desarticular el crimen organizado a nivel nacional. Eso le toca al gobierno federal. Sí. No es que se les quiera lavar las manos a los estados y municipios. Les toca coadyuvar, pero la neta, como dicen en mi tierra, el responsable es el gobierno federal, ¿no? Por supuesto. Este gobierno, quien esté gobernando. Para eso hay que desarticularlos y para eso hay que usar inteligencia e investigación. Parece que es la apuesta de este nuevo gobierno y me da gusto. Creo que es un giro correcto. Ojalá. Pero al mismo tiempo se tiene que entender que la mayoría de los delitos son comunes, están en las colonias. O sea, la gente, la percepción, el primer contacto es cuando sales de tu casa y están tomando alcohol o se están drogando en la colonia, la falta de alumbrado, la falta de vigilancia. Y eso se va a solucionar con fortalecimiento de policías estatales y municipales, videocámaras, patrullaje, salarios adecuados para los policías, dignificación, y eso es lo que creo que el gobierno anterior federal de Morena abandonó. Y hoy no veo, por ejemplo, acaba de llegar el presupuesto y trae 17% menos la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, claro. Pues dices tú, ¿y qué es eso? Sí, claro. Cuando deberíamos estar empujando la dignificación de los policías y el fortalecimiento. Parece contradictorio, es completamente. Entonces, sí creo que hay que eso llevarlo a la realidad. Y el segundo tema que a mí me preocupa es que creo que en este afán de decir que está funcionando la nueva estrategia en el cortísimo plazo, cuando no necesariamente así claro. pasan las cosas en política y en el gobierno, tienes que implementar y lleva tiempo, los está llevando a hacer trampa, los está llevando a manipular. Es la verdad. No lo digo porque yo lo desee, lo digo porque lo tengo documentado. Nadie lo quiere, Mira, Damián. Morelos, salieron con bombo y platillo a decir que había bajado 30% los homicidios dolosos. Nomás que revisas y subieron 70% los culposos. Tantas Morelos, donde gobernó Cuauhtémoc. San Luis,
Igual, es que bajamos 30%, revisas y suben 30% otros delitos contra la vida y la libertad. Caray. Tabasco hicieron lo mismo. Tamaulipas llegaron al grado de decir en un mes de este año que Tamaulipas era el 4º estado mejor en materia de paz. Imagínate, güey, es un polvorín. Entonces, yo cada que me presumen un estado les digo, a ver, déjame me meto y reviso. Déjame más revisar. Y los cacho. Sí. Entonces le digo a los voceros, oigan, no hagan eso. Porque sabes que cuando alguien parte de un diagnóstico equivocado, no corrige la situación porque cree que va bien. Dicen en mi pueblo sería hacernos guajes entre nosotros mismos. Que necesitas Damián Cepeda. voltear a ver dónde están las mejores prácticas en distintos estados que tienen mucho mejores índices delictivos, como por ejemplo el suyo, que siempre han dado entre 4º y 5º mejor estado. Bueno, pues quisieron, no, pues la blindada de Querétaro. Es una isla, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué hacen en Querétaro que no pasa en otros estados? Coahuila, por ejemplo, que dominó bien también el tema de violencia. Algunos otros estados, oye, pues veamos y compartámonos las mejores prácticas. Damián Cepeda, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias, amigo. Al contrario, muy amable, gracias. Estamos al pendiente. ¿Cómo te contacta la gente que quiere seguirte? Estoy en redes, en X, en Instagram, en TikTok. Ya ves que ahora está muy muchos medios a nivel nacional. Casi todo con Damián Cepeda, @hotmail o @Damián Cepeda. Estoy a la orden. ¿No? Como siempre, muchas gracias, Damián Cepeda. Gracias a ti. Que tengas buen día. Y bienvenido a Querétaro. Y por aquí nos veremos como siempre. Gracias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075 Radar News. Primera emisión. Es el ex senador de la República. No sé si eso sea bueno o malo, pero ex senador. Bueno, fue una época muy bonita de mi vida, hombre. Expresidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional. Malo cuando son barbajanes. ¿Qué no? Damián Cepeda aquí en Querétaro en Radar News, primera emisión. Gracias, Damián. Buen día. Gracias a ti. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.